Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como un chisme, y aclarando siempre que no somos historiadores. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y recuerden las redes sociales del podcast, en todas partes estamos como Historia Histérica, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Conmigo está nuevamente Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo va todo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal van estos días de locura? Hello, hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, así, hoy ha sido una semana súper pesada. ¿Tú cómo has estado, Juanse? ¿Qué cuentas? Todo bien, viento en popa, viento en popa. Viento en popa tenemos ese Esperándote. rojo. Gracias. ¿Has visto Normalmente Spider-Man? tenemos así como de colores oscuros, pero hoy está rojo El matapasión. rojo también es oscuro. A mí me encanta el rojo. Es mi color favorito, de hecho. El mío es el negro, pero bueno, no me puedo quejar de mi camiseta de Spider-Man. Sí. Bueno, mucho Spider-Man, a misterio. Spider-Man se le perdona todo. Lo amo. Obvio, mucho misterio hoy. Creo que es algo celta, no sé nada más, entonces todo tuyo. No, no es algo celta, Ah, bueno, pero es de la época medieval. ¿Sí? ok, Tres pistas. Voy y nos vamos con pistas. A veces hago las vale. pistas, a veces no. Mm, espérate, las pienso. Eh, muy famoso. Son muy famosos, de hecho. Yo creo que todas las generaciones sabemos de qué se tratan, ¿sí? Mm, infancia, tanto tuya como la mía, la de nuestros papás incluso. Ok, ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Polémica. polémica. Yo en principio estaba pensando en los duendes, pero los duendes no son polémicos, entonces ahí me perdí. Bueno, son polémicos siempre y cuando creas en los duendes, porque sí hay gente que cree en eso. No existen, pero bueno, Ey, eh, hay que respetar. respeto a las Real, creencias de las personas. pero no de los duendes. Es que a ver, creo más en un fantasma. Ok, entonces a ver, polémico, parte de la cultura popular, eh, religión no creo que sea. No, de hecho, no, no es que se critique, porque no, mm, pero, a ver, se puede decir que hace parte y no hace parte al mismo tiempo. Es un tema ahí raro, ya ahí lo vamos a ir mirando a lo largo del capítulo. Ok, estoy sanísimo, estoy del todo sano, no se me ocurre nada. ¿Estás del todo sano, sano? Sí, Listo, bueno, pues hoy vamos a hablar de algunos cuentos con los finales reales, ¿sí? No con lo que nos vende yeah, Disney, ni nada de eso por ok, el estilo. Entonces va a ok, haber un poco ya de los entiendo. hermanos Grimm, ¿sí? De otros autores. Y pues la polémica es precisamente porque vamos a hablar de la sirenita. Y ustedes saben que ahorita actualmente la sirenita está en una súper polémica absurda porque la sirenita es negra y en el cuento nunca se relata cómo es físicamente la sirenita. ¿Cómo se les ocurre hacer a un personaje que vive en la costa y recibe sol todo el tiempo? ¡Negro! Sí, 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 no, no, yo lo que dije creo que fue algo un poco más pesado. Yo dije, bueno, si se van a basar un poco en el cuento original, a la sirenita la matan, entonces no vayan a pensar que es racismo ahora, ¿no? Porque en el cuento original la sirenita muere. Pero la sirenita muere porque no mata al príncipe. Y ni siquiera es que muera, es que hasta donde me acuerdo, en el cuento original, la sirenita se convierte en espuma de mar. Ya. Y ahí sí nadie salía a decir, ay, me dañaron la infancia, los cuentos no eran así. Llorones. Todos los cuentos infantiles, gente, todos tienen
finales trágicos, o hay pedofilia, o hay muchas cosas turbias de por medio. ¿Por qué? Digamos que si nos basamos en los cuentos de los hermanos Grimm, les recuerdo que los hermanos Grimm, valga la redundancia, iban de pueblo en pueblo escuchando historias que les contaba la gente. Entonces, digamos que, entre comillas, hacían como una labor periodística, entre muchas comillas, porque ellos lo que les contaban lo iban anotando y lo iban convirtiendo en modo de cuento, y esto se volvió parte de la cultura, y tanto así que yo creo que muchas generaciones conocemos y van a seguir conociendo los cuentos de los hermanos Grimm. Al menos aquí en Colombia, por lo menos yo soy muy fanática todavía, a mis 26 años, de los cuentos de los hermanos Grimm, los que presentan en un canal, en uno de los canales local. principales de acá. Sí. Pero bueno, em, siempre que hablamos de Disney, recordamos todas esas historias de Blancanieves, los siete enanitos, de, no sé, de muchas cosas, de Tarzán, de otros cuentos, por ejemplo, de Pinocho, y todos son con un final relativamente feliz, ¿sí? Pero ustedes saben que Blancanieves, de hecho, muere en la historia original, Sí, yo sí sabía eso. ¿sí? Y Y ahora, fíjate que si Disney, nos vamos a ir a una parte también demasiado explícita, el hecho de que a ella la bese el príncipe sin su consentimiento debería generar eso cierta es súper, reflexión con las sí. generaciones actuales. Exacto, exacto. O sea, no, es que yo me puse a leer esos cuentos, o bueno, los resúmenes, y es una vaina muy densa. Bueno, creo Pero, que, dale, dale. creo que, bueno, aquí haciendo un paréntesis, en Disney, en la película original, si no estoy mal, sí se hace como una representación de la muerte de Blancanieves. O sea, es como una representación muy abierta. ¿Por qué? Porque el final de la escena es que Blancanieves se va con el príncipe y se va para un supuesto reino que queda en los cielos. Entonces sería como el reino de los cielos, pues hablando ya de la parte un poco más católica, ¿no? Pero antes de eso hay que tener en cuenta algo y es que Blancanieves está muerta en un ataúd de En una cristal y exacto. y el príncipe la besa. O sea, el La besa príncipe sin su besa a consentimiento. una muerta. Y acá es Necrofilia. cuando, aquí es cuando aparecen nuestros amigos de Leyendas Legendarias y suena de fondo. Y lo que te iba a decir es, lo que tengo entendido es que los cuentos se crearon originalmente con el fin de atemorizar a los niños por todas las cosas miedosas que habían. Por poner un ejemplo, cuando un niño se iba al bosque, era más que probable que ese niño no iba a regresar. Para evitar que los niños fueran al bosque, se crearon cuentos que hacían que los niños no fueran al bosque, como el caso Ujú. de Hansel y Gretel, Por el caso de que Hansel y si el Gretel. niño se iba para el bosque y se perdía, se lo podía comer una bruja. Entonces, con eso lo que querían era que los niños no fueran al bosque. Para mí es súper, súper tétrico, ¿no? También, pues digo, un niño está formando, se le está formando su mentecita, y que te digan, no, alguien te va a comer. Pues, Sí, es como cuando tú eres niño y te dicen que no puedes hacer algo porque hay un ser imaginario que en todo momento va a estar viendo todo lo que tú haces y si no haces lo que él quiere, vas a arder en las llamas de un lugar muy caluroso. Sorbito. donde vivimos todos los gays, Sí. en el infierno. Pero bueno, sí, o sea, básicamente en la cultura medieval hacían parte de esa parte folclórica, ¿no? O de ese Sí. popurrí también de culturas. Y de hecho vamos a hablar también de la de Hansel y Gretel. Hay varias historias de Hansel y Gretel. Pues una de las más famosas es que efectivamente los niños queman a la bruja porque la bruja los mantenía presos, y bueno, ellos logran huir. Esa es como la versión bonita, ¿sí? Sí, es Pero la hay versión una soft. versión, exacto, hay una versión francesa en donde dicen que el villano es una especie de demonio, que digamos que este demonio trataba de asesinar a los niños, desangrándolos a través de sierras, de hachas, una vaina súper sangrienta. Los niños Gustavo, fingen no saber cómo subirse al caballete, al caballo, perdón, del demonio, porque si se logran subir, pues el demonio se los lleva. Entonces, en un momento en el que supuestamente Hansel y Gretel logran como, no sé, eh, como escapar, distraer al huir. demonio,
sí, y el demonio lo decapitan, lo degollan y logran escapar. Ok. Es un poco más. Creo que eso sería una muy buena película, de hecho. La versión original de Hansel y Gretel, esa, la francesa, sería buena acción. Pero ahí es cuando empieza como a demostrarse todo el tema de la cultura popular y de la cultura, de la tradición oral que se tenía para los cuentos. Me explico. Ujú, Hansel y Gretel, los hermanos Grimm, hasta donde recuerdo, son alemanes. sí. Y estamos hablando de un cuento de Francia. Ujú. Es decir, los hermanos Grimm lo que hacían era tomar relatos populares de tradición oral y los convertían y los adaptaban y casi que se apropiaban de ellos. De ellos, exactamente. Sí, pero sigo que era más como un popurrí, ¿sí? ¿Sí? Cultural. O sea, puede ser, una historia podía tener la unión de varias culturas. Y eso es, Ok. digamos que lo interesante también de los hermanos Grimm. Siento yo, ¿no? Que eso es como lo que llama la atención, además, porque s- si nos vamos también a la versión infantil de Hansel y Gretel, también hay una parte ahí oscura, ¿no? Y es que la aguja encarcela al niño y digamos que lo empieza a tocar para ver si está gordito y para ver si así se lo puede comer y todo eso. No sé si ustedes se acuerdan de eso, no sé si tú te acuerdas de eso. Ah, creo que de eso Sí. hablamos, de hecho, en el capítulo pasado, ¿no? En el capítulo Con, con de Bárbara. Bárbara. Ajá. Ajá, exactamente. Entonces, hasta canibalismo. Ahí. Bueno. Hércules. Esta no es de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, pero pues sí es una de las historias más conocidas de Disney. Hércules para Sí. los griegos era una figura muy sexual, ¿sí? Digamos que se representaba a Hércules como el hombre que tomaba a cualquier mujer que se le pusiera por enfrente, pero bueno, dicen que Hércules se casa con Megara, que es la chica que muestran en la película también, vive feliz hasta que este señor pierde la cabeza por la diosa Hera y así decide matar a su esposa y a sus hijos. Digamos que la culpa él lo carcome, consume y decide involucrarse en batallas hasta que muere o hasta que le dan la muerte. Algo muy igualito a la película. En la película Idéntico. vive feliz por siempre. Sí. Matan al demonio y viven felices. Eh, ahora también citando al Conde Fabregat, que es otro podcaster mexicano. Tiene un podcast que se llama El Bestiario, muy chévere, donde también habla de cosas mitológicas y demás. El man decía, en el capítulo hablando sobre Hércules, y no estoy mal, que la peor cosa que hizo Disney dentro de la película de Hércules fue representar a Zeus como un buen papá. Sí, sí, yo también pienso lo mismo. De Y hecho, acá desde la tenemos primera otra, vez. y acá tenemos otra cosa divertida y es eh, el cristianismo también se robó a Hércules, Ok. el Sansón. Oye, sí, Sansón puerca, es la sí, representación cristiana de Hércules, e inclusive la muerte de Hércules y la muerte de Sansón son muy similares porque les cae un sí, templo encima. sí. Y aparte de eso, hay un número muy repetitivo en la Biblia que es el 12. Los 12 apóstoles y hay varios 12 dentro de la Biblia. Y también hace referencia que el 12 también se lo traen de la parte griega dentro de los 12 trabajos que tuvo que realizar Hércules para poder probar su valía como Dios. No, o sea, no había pensado, no se me había ocurrido, pero tiene mucha, claro. Claro. O sea, me acabo de hacer la cabeza. Nos vamos con una densa, la Bella Durmiente. ¿Qué crees que habrá pasado ahí, Juan? Estamos hablando de una mujer dormida. Sí, pero creo que también por aquella época tenían como mucho miedo las personas de dormir por el tema de narcolepsia y cosas así, entonces le metían un miedo por ese lado. Sí, pero no va por ese lado. Ok, Ojalá fuera por ese lado, pero no. ojalá, muy bien. Ojalá, sí.
Bueno, todos conocemos la escena de la Bella Durmiente en donde el príncipe besa a la Bella Durmiente, luego ella se Nuevamente, despierta y se casa. nuevamente sin su consentimiento. Exactamente. Sin embargo, en la versión original, el príncipe, al ver a la señorita dormida, decide violarla. Ah, bueno. 9 meses después, la Bella Durmiente tiene hijos, aún dormida, y uno de ellos es el que logra quitarle o sustraerle el veneno o chuparlo básicamente y ella despierta. O sea, ella está dormida, abusan de ella estando dormida y queda en embarazo, Ujú. tiene todo Pero su embarazo estando dormida, da a sí, luz estando dormida, y uno de sus hijos es el que le saca el veneno para que ella pueda revivir. Y nadie se enojó por eso. Nadie dijo, ay, no, es que... En fin. es su cultura, Eh, hay que respetarla. sí, Maldita frase. Pero sí, o sea, aquí estamos hablando de violación totalmente. sí, Afortunadamente existe Disney, ¿no? Para contar estas historias así, un poquito más suavecitas. sí, Pero siempre es, bueno, me imagino que dentro de las personas que nos ven hay padres, ¿sí? Es bueno que les lean las historias originales, no las que son súper pesadas, pero sí que sus hijos empiecen a ver a través de la literatura también la realidad de la historia y la realidad de la sociedad. Es una recomendación ahí. Y bueno, vamos a hablar entonces de La Sirenita. Una de las polémicas que hay actualmente con respecto a la película es una polémica absurda. O sea, yo pienso que los personajes no deberían tener ni género, ni, no sé, temas del color ni nada de eso. Deberían ser muy, muy neutrales. Pero bueno, en la versión de Disney, la sirenita es transformada en humana, y luego se casa con el príncipe Eric en una boda súper fabulosa. El príncipe Eric la salva también del barco, bueno, dicho todo, una cosa súper, súper Disney, ¿sí? Pero en la versión de Christian Anders, la sirenita ve cómo Eric se casa con la otra mujer, entonces a la sirenita le ofrecen un cuchillo con el que digamos que lo puede apuñalar, pero ella decide lanzarse al mar y muere y se convierte en espuma del mar. Es una ok. de las versiones. Hay otra versión, si no estoy mal, que creo que hay otra versión que dice que Úrsula es la que la convierte en espuma de mar, algo así. Por no querer matar al príncipe, justamente Sí, por lo mismo. sí, hay varias versiones, pero creo que las otras versiones son igual de fuertes que la de Disney. Vale, y pregunta técnica. ¿Tú sabías que en un principio el relato de la sirenita es un relato homosexual? ¿No? Sí. Hans Me Christian interesa. Andersen lo escribe como un reflejo de una relación imposible que él tenía con otro hombre. Sí. El man estaba enamorado de otro hombre y pues él sabía que era una relación imposible por la época y por todo el tema y por toda la cosa. Y entonces pues se hablaba de que inclusive él prefería suicidarse que pues puede tener que renunciar a ese amor. No sabía eso tampoco. Ok, estamos aprendiendo todos. Sí, esa es la idea, eso es lo interesante de este podcast de historia, que no somos historiadores, les recuerdo, y pues vamos aprendiendo aquí. Ahora bien, la Cenicienta. La Cenicienta es una historia que yo la leí y Eso es hardcore, eso es metal puro. hardcore, totalmente. O sea, esta sí no se la recomiendo que se la lean a sus niños porque es una historia sangrienta, muy Hay sangrienta. amputaciones y todo. Hay amputaciones y todo, sí. Para hacerles un resumen, bueno, la versión Disney es que a la Cenicienta va al Palacio del Príncipe a las 12 de la noche, tiene que salir corriendo y se le queda La el zapatilla de carajillo, cristal, la zapatilla, bueno, el tajón de mm, cristal, el tacón, sí, el las Air tacón, Force One de cristal, el tenitacón se le queda, el tacón de cristal. tenitacón de cristal. Y bueno,
El príncipe comienza a buscar quién es la dueña de ese tenitacón. Da con una familia donde hay tres hermanastras súper malas, una madrastra y esta Cenicienta, que es la pobre de la casa, etcétera. Y bueno, las tres hermanastras se intentan medir el tenitacón, a ninguna queda, pero Cenicienta sí, y fin, se casan y listo. Ese es un resumen muy mío. Sí. La Que, que, versión, que dentro de la práctica es demasiado absurdo pensar que en un pueblo solamente haya una persona con una talla de zapato. a no ser de que sea una cosa medio extraña en Sí. mujeres, por Y, ejemplo, las tam- que y, y, calzamos 43, ahí y, sí. no, y también es poco usual que dentro del cuento todo se desaparezca, menos el tacón, el tenitacón, porque todos se desaparecen y los caballos vuelven a ser ratones y la calabaza se desaparece y el vestido se desaparece, pero el tenitacón no. Qué Sí, curioso. sí, sí. Pero bueno, la historia original es un poquito densa, ¿sí? Las hermanastras, para lograr entrar en ese tenitacón, se amputan trozos de los pies, ¿sí? Para poder calzarse el zapato. ¿Sí? Los pajaritos que se muestran en la película súper amables en realidad comienzan a picotear de ellas y por supuesto de sus heridas en los pies. Y el cuento concluye que una de las hermanastras se queda ciega mendigando en las calles, mientras que Cenicienta vive con su príncipe en un castillo. Y Lo dije sumado muy a resumido, eso, porque que el cuento hay, de por sí describe muy bien sí, es las demasiado mutilaciones. descriptivo. Y hay otra versión que dice que el rey, el príncipe en castigo, hace que la hermanastra y las hermanastras y la madrastra bailen sobre una placa de metal caliente ¿Mm? todos los días, como una diversión. Creo que ese cuento se le llama el tacón rojo, ¿no? Si no estoy mal. No sé, ahí sí no sé. Sí, creo que sí. ¿O estoy confundiéndolas? Creo que sí. Lo del tacón rojo. Creo. Estoy mal. Caperucita Roja. Todos sabemos la Uy, historia ya de Caperucita Roja. ¿Sí? Caperucita tiene muchos finales. Uno de esos finales precisamente es lo que tú comentabas al principio. Caperucita se creó con el fin de evitar que los niños fueran al bosque. ¿Sí? Ahora bien, en la versión de los hermanos Grimm, si no estoy mal, em, se dice que, bueno, el lobo se comió a la abuela y Caperucita empezó a hablarle y, bueno, llegó el cazador después y salvó a Caperucita de la abuela, ¿sí? La versión original no existe ni la abuela ni el leñador y efectivamente el lobo sí se come a Caperucita. Sí. Digamos que no es tan densa en comparación a otras, ¿sí? Pero hay otra que dice que el lobo se come a Caperucita, se come a la abuela y llega un leñador y abre al lobo y saca a Caperucita viva y a la abuela viva. Esa es la versión de de la que muestran en la televisión. No, porque la que muestran en la televisión que yo he visto es que Caperucita no se la come el lobo, sino que Caperucita alcanza a avisarle al leñador. No, yo he visto desde la que o sea, el lobo se come a Caperucita. Y es que Ah, bueno. llega el leñador después a la cabaña. Y él es el que se da cuenta y luego llenan la panza del lobo con puras piedras. Ok. Hay muchas versiones, pero el fin de Caperucita es eso, o sea, que los niños no fueran al bosque. Pinocho, Pinocho, esta es una de las historias más densas también. Sí. Perdón, si escuchan música de fondo, disculpen. ¿Escuchas mucha música? ¿Se escucha fuerte? No, 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 se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ok, Sí, bueno. sí. Vamos entonces con la de Pinocho. En la primera versión, Pinocho huye y la policía arresta a Gepetto acusándolo de abuso sexual contra la marioneta. Esa es la versión original, ¿no? Ujú. Entonces, abuso sexual. En la versión digamos que la versión que todos conocemos, pues Pinocho se vuelve, perdón, niño.
Dicen que también hay otra versión en donde Pinocho aplasta al grillo que tiene como amigo, ¿sí? La conciencia. Sí, exacto. Lo aplasta, le arranca todas sus extremidades de un mordisco, mejor dicho, le hace de todo. Pero hay abuso sexual de por medio en la historia original. O sea, No, o Pinocho sea, es la ahí representación de un niño, ¿sí? sí. En marioneta, pero es la representación de un niño. Y viene un viejo verde, en este caso pues es Gepetto, y abusa de él. Ahora, si nos vamos a la versión original de Disney, no a la que está en este momento en Disney Plus, el live action, que me han dicho que no es tan buena, pero la versión original también es densa. O sea, Sí, la parte donde él se convierte en burro, la parte donde muestran a niños fumando, esa parte es densa. O es sea, no es densa, que sí, sea como tan mamey. tan light, Sí. sí, es densa. Vamos con la historia de Tarzán. Siento que la historia de Tarzán es un poco más allegada a la realidad, que pues se puede presentar entre comillas, ¿sí? Y pues bueno, todos conocemos a Jane, a Tarzán, el padre de Jane, ¿sí? Dice que a pesar de que Jane estaba enamorada de Tarzán, ella decide irse a América y casarse pues con un hombre que tenga más poder para poder pagar las deudas de su padre. Tarzán Ok. decide seguirla y un día la ve y la piensa rescatar. Sin embargo, ella es la que recapacita y decide decirle a Tarzán, para, yo ya estoy comprometida con un hombre que es Clayton y que no puede terminar su compromiso. Tarzán, digamos que recapacita y se da cuenta pues que ella es más feliz con ese hombre y decide permanecer callada. Es Ok. más cercano a la realidad. Totalmente. Bueno, pero entonces ahí a mí me queda una duda, porque en mi cabecita de ignorante, realmente Tarzán sí existió y hubo un ser por allá en el año 1800 que vivió en la selva y que estaba rodeado de chimpancés y que se crió ahí. Puede ser otra historia como tal, no sé, pero ahí quedo con la duda y creo que me tocará buscarlo, porque en mi cabeza Tarzán no era un cuento, sino que Sí, era no como era una una historia realidad. basada como en o sea, no era una realidad, pero sí había algo basado en sucesos inspirados pues como en algo que había pasado dentro de la vida real. Ok. Creo que nos da por una segunda. Igual tocaría mirar qué tal quede para un capítulo de este personaje que Sí, tú dices. Sería sí, interesante. sí, 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 creo que sí, creo que sí. Y estos son algunos, creo que nos da para una segunda parte. Sí, nos da, créeme que lo que hay son cuentos. De hecho, recuerdo que hace que como unos 3, 4 meses a mí me pegaron una cancelada en Twitter por decir que me Ajá, gustaba el cuento de Barba Azul de los hermanos Grimm. Pero bueno, ya hicimos ajá. un capítulo de eso, que es el de Hilde Rice. Se los recomiendo. El, Creo que uno de los primeros, bueno, el primer asesino de niños en la historia. Primer asesino en serie documentada de la historia. Sí, de niños específicamente. Sí, 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 totalmente. Y a todos los que llegaron Amiguísimo hasta de acá, Juana de Arco. Perdón. super parcero de Juana de Arco. Y a todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que estamos en todas partes como Historia Histérica. Linis, ¿cuáles son tus redes? Me pueden encontrar en Instagram como Lina Andrade M. Nosotros Y nos estamos en todas seguimos. partes como Historia Histérica. Recuerden que también estamos en YouTube, Anchor, Spotify, Spreaker, Google Podcast y Apple Podcast. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.